Abogadish. Pues vamos a empezar con una pregunta que es muy, muy grande, pero nos parecía que era importante saberlo. Después de este año que has tenido, que te llevó al psicólogo en las condiciones que acabas de describir, ¿qué es para ti la justicia, Miguel? Puta madre. Empezamos leve. Algo tranquilo. Andamos tranquilos. Buenos días. ¿No? Buenos días. Igual y... metámosle un prólogo a esa pregunta. Cuéntanos en 1 minuto ¿Qué pasó? tu último año. No, a ver, bueno, no le tengo miedo a la pregunta, ¿eh? No, Pero la vas a... creo No, que es de esas la refrendaremos. Pero para que haya contexto, para que la banda diga de qué ya estamos sé hablando, quién es. etcétera. Pues miren, en el último año me agarré a madrazos con la abogada del Chapo, Ujú. porque era candidata a jueza y ganó como jueza y me denunció por violencia política y me sancionaron primero para callarme, para pedir disculpas. Y dije, chinguen a su madre, yo no me voy a callar, ni voy a pedir disculpas, ni voy a borrar cosas. Y esa fue una de 25 candidatas altamente riesgosas que expusimos en la elección judicial. También ahí andábamos contra el fiscal del terror de Zitácuaro, Michoacán, que en su muy destacado resumen de vida tiene haber asesinado a 2 periodistas, haber extorsionado comunidades indígenas, haber pactado con el cártel Jalisco en una llamada telefónica que se filtró, y como ese, otros 23 más. Y dijimos, cuando se acabó la elección judicial, ¿y ahora qué chingados hacemos? Y entonces estaban las supuestas listas de narcopolíticos investigados por Estados Unidos. Y dijimos, pues vamos a hacer la nuestra, que al cabo acá hay información y hay periodistas que digamos, esto es público, no es un secreto que tengas que ser la CIA para saberlo, ¿no? Ya. Entonces sacamos narcopolíticos y ahí llevamos a 33 narcopolíticos hasta ahora. Y pues un poco son las mismas maniobras complicadas de aventarte esos trancazos contra esa gente. Y pues bueno, ahora a partir de que fue el asesinato de Carlos Manzo, también hemos estado haciendo muchas cosas en las calles. Fuimos a la manifestación del 15 de noviembre, también fuimos a la del 8, que era como la de izquierda, por el asesinato de Manzo. Ahí pintamos Palacio Nacional de narcoestado y pusimos los stickers grandotes de los narcopolíticos. Mandamos como a 10 estados diferentes, mandamos a Sinaloa, mandamos a Tamaulipas, mandamos a Michoacán y la gente ahí andaba pegando a los narcopolíticos locales en las calles. Y cada vez más agarramos casos de víctimas. Algunos decimos qué víctimas son, otros por estrategia para las víctimas no, pero pues llevamos casos de desapariciones en Sinaloa, un niño asesinado allá también, desaparecidos en Michoacán. Estamos también peleados no solo con el gobernador de Michoacán, sino también con el que era el coordinador de su sistema penitenciario, cabrón sanguinario, que ya torturaba por placer, en lugar de irse a jugar pádel o golf, ¿qué hago hoy? Señor, meterse a tiene muchos Pornhub, hobbies. decía, voy a ir al bote a torturar cabrones porque eso me excita, ¿no? Y bueno, como esas muchas cosas, ya no la voy a hacer más larga, pero más o menos creo que se dan una idea de qué hacemos. Ya. Pues ahí está. ¿Y en tu tiempo libre qué haces, Miguel? Ay, pues antes tocaba el sax, salía con alguien, ya no salgo con nadie. Estás soltero, Miguel. Ceno solo. Sí. Con el celular así en Frente a una bandera de México. Sí, exacto. Sí. No estoy solo, estoy con México. Qué padre. Y en ese Y ahora contexto, sí. cuando piensas en la justicia, dices, ¿qué es esto? Pues es que justo no quisiera dar una pinche definición de libro, porque pues no estamos viviendo en los libros, ¿no? O sea, hay una justicia bien concreta que se necesita en el país. Yo creo que esa justicia requiere, primero, un maxijuicio. ¿Qué significa? Juzgar a todos los políticos que se han coludido con el crimen organizado. Cómo combatieron a la mafia italiana y a la Cosa Nostra y todo esto, Claro.
pues fue con un maxijuicio. No puedes irte por partecitas y, operación Enjambre, agarro a 3 de 2,000 alcaldes que hay, ¿no? No, tienes que juzgar a toda la clase política. Y uno se me fue. Y uno se me fue, exacto. Que de hecho está en la lista de narcopolíticos, ese que se fue. El de Cuautla, ¿no? El de Cuautla. Pero bueno, una es esa, otra es un proceso muy doloroso y muy difícil de justicia transicional para todas las víctimas de la violencia de las últimas décadas. Yo sí creo que en algún punto va a ser necesario que sentemos a los que han sido sicarios. Por cierto, muchos de esos reclutados forzadamente, prácticamente esclavos del crimen organizado, que cuando tienen 15, 16 años y los güeyes no estudiaron y no tuvieron oportunidades para chambear. Vean una canción, ahí póngala luego que puedan, El Centrita, vean el video, que creo El Centrita. El Centrita, creo que el artista se llama Capital 21, y pues es un morro que es eso, o sea, no tiene oportunidades, sus hermanos duermen en el piso, no pudo estudiar, no le ofrecen chamba, y ve como los chingones del pueblo, los únicos que tienen una oportunidad son los que andan en una camioneta levantando gente, y luego les ofrecen una chamba de, no sé, de recepcionista, de vendedor de una tienda, y resulta que llegan y se los levantan y los llevan a un campo de entrenamiento forzado. Es decir, mucha gente que está en el crimen también son víctimas y tienen que formar parte del proceso de construcción de justicia, y eso implica, por un lado, responsabilizarlos, y sí, que cumplan una sentencia por los delitos que han cometido, pero otro lado también es integrarlos en la construcción de paz, ¿no? Porque no los vas a desaparecer, no los vas a meter en una fosa y no los vas a meter en una prisión ecuatoriana, ¿no? No tenemos... ¿Por qué ecuatoriana en particular? Perdón, salvadoreña. ¿No ves que las relaciones México-Ecuador están tan tensas? No. Vienes aquí a poner tu granito. Salvadoreña, ¿no? No tenemos... Específicamente. Para hacer eso tendría que ser una prisión para cientos de miles de personas, claro, ¿no? Además. Acá es otras dimensiones de ciudad país. Penal. Y pues ellos tienen que decir, por ejemplo, dónde están todas las fosas clandestinas, a quién se chingaron, pues para darle descanso y paz a todas estas personas, ¿no? Sí, mucha gente. Y otra parte, pues es también, cerraría con esto, pero acabar con el estado paralelo, que es el estado narco, ¿no? En lugar de narcoestado yo le diría estado narco, porque son las dos caras. En algunos lugares el estado tiene narcopolíticos que gobiernan, con la cara de las instituciones, con la cara de los partidos, pero que en realidad los güeyes son narcos, como Diego Rivera, el alcalde de Tequila. Pero en otros lugares no hay una cara institucional. El que gobierna, el presidente municipal es el jefe de plaza. Y entonces llega el cártel Jalisco a distribuir despensas y a construir cosas y demás, claro. y a cobrar impuestos, que son extorsiones, ¿no? Entonces... A ver, ahí déjame, te pido un paréntesis mínimo, porque igual y estaría chido acabar de redondear para toda la bandera. ¿Qué es para ti, así, de manera rapidísima, un narco político? Porque no es forzosamente un narco, ni un político, ni un narcotraficante que hace política, ni un sino político es que un, hace un concepto en sí mismo, ¿no? ¿Qué es para narcopolíticos un narcopolítico? Mira, ¿qué se necesita? Es la marca, ¿no? Porque oculta muchas cosas. Hay más gente que son narcopolíticos para nosotros. Que son todas estas personas que en la sociedad, que esto incluye a políticos, pero también a burócratas, a policías, a empresarios, a artistas, que por un lado tienen esa máscara en la sociedad mexicana, pero que trabajan con el crimen organizado, que han decidido ser una parte funcional para que el crimen organizado gobierne y ejerza la violencia en este país. Por eso también en narcopolíticos luego va a haber narcomineras y va a haber narcoagentes de la DEA, porque ellos también han sido funcionales a construir estas organizaciones criminales que son la fuente de la violencia del país y que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Entonces, un poco es eso, y también lo digo,
Es que son las pinches malas prácticas lingüísticas que tenemos, ¿no? Porque claro. el problema no es el narco. O sea, yo estoy a favor de la legalización y regulación de todas las drogas. No se trata de estigmatizar esa parte. El problema es que, bueno, la palabra abreviada para llamarla a todas estas formas de crimen organizado que ejerce violencia en contra de la población, pues les decimos narcos, ¿no? Les decimos cártel. Ahí está. Ya. ¿Y cuál sería la diferencia para ti entre narcoestado Y estado y segundo estado? Ya. Bueno, es que es un pedo incluso sociológico como muy complicado. Ujú. Para empezar, ¿por qué es narcoestado y no narcogobierno y Exacto. narcopresidente y demás? Ujú. Bueno, porque el narcoestado implica que ya se infiltraron En en todas las áreas del estado y además que el estado funcionalmente es el que alimenta, el que protege, el que hace que crezca el crimen organizado, ¿no? Claro que, como decía, esto tiene dos caras. Por un lado, a veces las instituciones del gobierno, se parecen al narco o son iguales al narco, pero por otro lado, a veces los narcos empiezan a parecerse al gobierno y toman las funciones del gobierno, ¿no? Entonces vivimos esos dos fenómenos de manera paralela. Ahora, México, también parte del problema de explicar esto es que México es un país tan complejo que el narcoestado en Sinaloa es una cosa y el narcoestado en Tamaulipas es otra y el Ya. narcoestado en Michoacán es En otra Guerrero. completamente diferente. Todas tienen lógicas propias, todas tienen su historia de complicidades políticas, de pactos de poder, que pues la verdad es que deberíamos hablar quizás de 32 narcoestados, ¿no? Ya, También. claro. Ya, prioritarios. Y pues bueno, suceden muchas cosas. A veces el gobierno trabaja protegiendo a los narcos, es un gobierno muy presente, como en Sinaloa, ¿no? En Sinaloa es digamos, todas las fuerzas de seguridad sí están presentes. Tú vas a Culiacán, fui hace unos meses, y no mames, cada 3 cuadras hay un convoy de militares. Ujú. Hay 30,000, ¿no? Desplegados Sí, ahí. estuve 24 horas. En esas 24 horas me tocó que mataran a alguien afuera del café en el que estuve. A los 5 minutos de que me salí de ese café. A pesar de que estábamos rodeados por estos militares. Entonces, pues ahí no es que no haya una presencia del Estado. Es que el Estado está Lo sabe. protegiendo esa situación. Y simplemente haciéndose pendejo, ¿no? Ujú. En otros lugares es que no llega. O sea, en Guerrero, en Michoacán, ahí sí dicen, cabrón, ahí no mandamos a nadie. Y Dios los bendiga. Y digamos, hay muchos pueblos que no tienen policías, que, no sé, a lo mejor hay pueblos que la fuerza policial es de 40 personas, 15 personas, 8 personas. Y la fuerza de los cárteles es de 30, 400. 100, 400. Claro. Y también ocurre a la inversa, ¿no? Luego dicen las autoridades que no pueden, pero creo que las personas que cometen delitos de alto impacto en el país son como 100,000. Y hay más de 300,000 elementos de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene muchas caras. Ujú. A veces el Estado no va porque decide no ir, pero en todas las ocasiones es una decisión del Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la responsabilidad y además ha sido responsable activamente y pasivamente de la situación que vivimos hoy en el país. Entonces decías, nada más para resumir, que México necesita un maxicaso, ¿no? Sí. Un maxijuicio. Sí. Que creo que lo dijiste como maxicaso o maxijuicio. Maxi juicio. Un maxijuicio a toda la clase política que podría estar de una u otra forma vinculada con el crimen organizado. Pues Decías que necesitamos un ejercicio de Restaurativo. desde un lugar que se escucha poco en la conversación nacional, que es desde el lugar de incluso la gente juzgada, es decir, poder escucharlos, incluso poderse dejar guiar un poquito en términos de decir qué pasó con este país para que tú estés en esta situación y para que tú hayas puesto a otros en esta misma situación. Y creo que habías dicho un tercero. sí, justo
el tema de las extorsiones, ¿no? Ujú. Que es otra forma en que la población está sometida al crimen organizado y que el Estado pues está completamente desplazado Ujú. por un Estado paralelo, ¿no? Ujú. Que hasta cobra impuestos Exacto. y hasta da servicios públicos. Exacto. Y tal vez para terminar, y podría parecer que no tiene nada que ver, pero sería darle oportunidades a todas esas personas que han vivido de la narcoeconomía porque no tienen otra economía presente, ¿no? ¿Cómo eres tú un agricultor en Sinaloa? Ajá. ¿Cómo le haces, no? Escoger ¿Cómo qué siembras? sembrar. ¿Cómo eres? Incluso los aguacateros, ¿no? Ujú. ¿Cómo surgió el cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, antes se llamaba el cártel del Milenio. Sí. Ujú. Y el cártel del Milenio surgió en Michoacán cuando el campo michoacano estaba viviendo una pobreza profundísima y a algunos se les ocurrió, ay, ¿por qué no sembramos aquí en lugar de puro aguacate? Y fueron acaparando territorio y luego migraron a otra, pero digamos, no es que ahorita el crimen haya llegado a extorsionar a los aguacateros. Desde un inicio, el surgimiento de los cárteles en Michoacán tiene que ver con la explotación y la pobreza del campo y cómo algunos cabrones decidieron mezclar eso con drogas y con violencia y ahora controlan ese estado. Ahí está. Oye, ya nada más para pasar a la siguiente pregunta. Y regresando hasta hace un segundillo. Ya nos dijiste como expresiones muy prácticas de lo que debiera ser la justicia en México, ¿no? Concreta. Muy concretas, ¿no? Pero ¿qué sería para ti la justicia? Así ya en un mundo... concepto? En un mundo muy platónico, ideal, pero sin descontar que pues te han dado tus trancazos últimamente y has dado trancazos también últimamente. Sí. ¿Qué sería en este momento para ti? Así como para Bruce Wayne en algún momento fue la justicia y unos años después fue otra cosa completamente diferente. Sí. Ahorita para ti, ¿qué sería la justicia? Pues mira, hay dos justicias que se enseñan en la universidad. Una creo que es la que todo güey y güella que estudió derecho ha escuchado, que es darle a cada quien lo suyo, ¿no? Entonces, digamos, es una justicia distributiva. Ujú. Es decir, si yo tengo ciertos derechos y tú me dañas en alguno de esos derechos, pues lo que debe hacer la justicia es intervenir para restituir una situación justa donde cada quien tenga lo suyo. Y si tú me agrediste, pues entonces que pagues una sanción y que me repares, ¿no? Pero también hay otra justicia que me gusta más, que es la justicia liberal igualitaria, ¿no? Y es pues el hecho de poder, digamos, darles a todos las condiciones mínimas para que maximicen sus posibilidades de plenitud en la sociedad. Ujú. Sonará, es que no me quiero ir tampoco tan a la teoría, Ujú. pero pues ya si nos vamos muy Rawls y la madre, sería, oye, pues todos nacemos arbitrariamente en el mundo, ¿no? Algunos nos toca ser mujeres, hombres, nos toca algunos no sentirnos cómodos con nuestro género. Ujú. También a algunos les toca nacer en una cuna de oro y a otros les toca nacer en una pobreza paupérrima, en la sierra o en el desierto o en la ciudad. Y esos son factores aleatorios que no tienen nada que ver con nuestros méritos como personas, ¿no? O sea, o te tocó nacer jodido, te tocó nacer más o menos, o te tocó nacer en una situación aventajada. Entonces, la justicia debería también pasar porque todos nazcamos en condiciones humanas, aceptables, con un piso mínimo. Y yo creo que a esa es a la justicia que deberíamos de apuntar, ya que resolvamos la crisis eterna de inseguridad en la que está metido México, ¿no? Pero creo que se acompañan, o sea, otra vez los casos de reclutamiento forzados pues tienen un suelo fértil, ¿no? Que es la falta de oportunidades y justo el haber nacido jodido, no tener educación, no tener oportunidades laborales y que los únicos que van y no te van a ofrecer trabajo, te van a obligar a irte a un campo de reclutamiento, son los narcos, ¿no? Bueno,
no sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí. 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 Yo creo que sí. La última vez que hablamos, Miguel,